La palabra cáncer es una palabra muy temida, pero ¿realmente sabemos lo que significa? Hoy vamos a repasar algunos de los conceptos más importantes relacionados con el cáncer. Soy Guillermo de Velasco, soy oncólogo médico del Hospital 12 de Octubre y secretario científico de la Sociedad Española de Oncología Médica. Y yo soy Aitana Calvo, secretaria científica de la Sociedad Española de Oncología Médica y oncólogo médico del Hospital Gregorio Marañón. ¿Y qué es el cáncer? El cáncer es un nombre genérico para un grupo de enfermedades diferentes que se caracterizan porque las células pierden los mecanismos de muerte celular programada y crecen y se multiplican sin control y forman determinados tumores o bultos. ¿Y todos los tumores son malignos? No, existen tumores benignos y tumores malignos. Normalmente el oncólogo puede utilizar los términos indistintamente, pero es fundamental aclarar si estamos hablando de un tumor benigno o maligno. El tumor maligno se caracteriza porque tiene la capacidad de invadir otros tejidos. Y Aitana, ¿cómo se originan los tumores? Los tumores se originan mediante mutaciones que generalmente se producen en las células del órgano en concreto, por ejemplo del colon, y empiezan a crecer desordenadamente. Es decir, esas mutaciones en general serían mutaciones que no se heredan. Y otra pregunta muy importante es saber dónde se origina el tumor. El tumor generalmente se puede originar en cualquier parte del cuerpo, de tal forma que aunque haya unos tumores más frecuentes, como es el cáncer de mama, que se origina en la mama, o el cáncer de pulmón, que se origina en el pulmón, en realidad cualquier célula del cuerpo humano podría empezar a crecer de manera descontrolada y producir un cáncer. Por eso, aunque hay unos cánceres que hemos dicho más frecuentes, podríamos tener cáncer de músculo, cáncer de la glándula salival y tumores de cerebro. Lo más importante es recordar este concepto. El origen es el que va a denominar generalmente al nombre del tumor. Pero los tumores, como decíamos antes, pueden ser tumores malignos y esto quiere decir que invaden otros tejidos. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, pues los tumores migran a otros tejidos sanos mediante la sangre o mediante los ganglios. Los ganglios son estructuras normales, fisiológicas de drenaje, que se pueden inflamar cuando hay infecciones o cuando también pueden aumentar de tamaño porque están invadidos por el tumor. Normalmente, por ejemplo, en la mama, la axila, es decir, los ganglios axilares, es la primera estación ganglionar. Es decir, si no hay metástasis ganglionares en esa zona, no las hay en otras localizaciones. Cuando las células del tumor migran desde el tumor primario a otros órganos, como por ejemplo el pulmón, el hígado, el hueso, etc., lo que vemos en el pulmón o en otros órganos son las propias células del tumor original. Es decir, por ejemplo, en el cáncer de colon, si tomamos una muestra de una metástasis pulmonar, lo que veremos son células similares a las del colon y no veremos células del pulmón. Es decir, esto no es un cáncer de pulmón, sino es un cáncer de colon con metástasis pulmonares. ¿Y por qué nos dan miedo las metástasis? En general y tradicionalmente las metástasis no se podían curar. Es decir, un paciente una vez que tenía metástasis era un paciente que no tenía ninguna opción terapéutica. En la actualidad tenemos muchos matices respecto a cómo tratar a pacientes con metástasis. Hay algunos pacientes que tienen metástasis con algunos tumores que gracias a los tratamientos que tenemos se pueden curar, como por ejemplo son los tumores testiculares, que tienen una alta tasa de curación con quimioterapia intravenosa. Pero además hay otro grupo de pacientes que tienen pocas metástasis o metástasis localizadas, que combinando tratamientos sistémicos con tratamientos localizados podemos conseguir tasas de curación o control de enfermedad durante mucho tiempo. Y por último, hay pacientes que cuando tienen metástasis siguen sin ser curables, pero gracias a que cada vez tenemos mejores tratamientos y mejores estrategias terapéuticas, podemos, por un lado, aumentar la supervivencia y además controlar la enfermedad. En este informativo queríamos que quedase claro que hay muchos tipos de tumores, probablemente más de 100 tumores, porque como decíamos, cada tejido o cada célula puede producir un tumor diferencial. Estas son solo algunas de las dudas que queremos resolver hoy, pero hay muchas otras dudas que pueden surgir y que es fundamental aclarar con el oncólogo en la consulta. Nos vemos en el próximo informativo de SEOM.